día. Estábamos haciendo tiempo para ver que ingresara gente, porque todavía, de acuerdo a las inscripciones, por lo menos teníamos más gente, pero bueno, no quiero tampoco faltar el respeto de los que se conectaron a horario. Así que les doy la bienvenida. Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el coordinador del Comité de Docencia de Clínica Santa Catalina, para los que no nos conocen, no me conocen. Les agradezco desde ya la presencia hoy en esta propuesta académica, que ya es tradicional de algunos sábados a la mañana en el mes. En este caso, el tema que vamos a tocar tiene que ver con la intervención de fonoaudiología o desde fonoaudiología en el paciente oncológico. La presentación va a estar a cargo de la licenciada en fonoaudiología Melina Villar, que es ex residente del Hospital de Clínicas, ha tenido también experiencia en el exterior y es fonoaudióloga en la sede Amenábar de Clínica Santa Catalina. Y en general la patología de cabeza y cuello ha tenido algunos cambios epidemiológicos últimamente, ya que se está viendo en pacientes más jóvenes que en otras épocas. Es una patología que está muy relacionada con algunos hábitos higiénico-dietéticos, tabaquismo, higiene dental, alcoholismo, y lo que se está viendo es que se está presentando en pacientes más jóvenes que lo que era habitual antes, ¿sí? También la posibilidad de hacer diagnósticos más precoces también permite que se diagnostique más y que pueda mejorar también el pronóstico de estos pacientes. Habitualmente las consecuencias de este tipo de lesiones tienen que ver, más allá de lo estético, de las lesiones y de los tratamientos, ¿sí? Con los trastornos funcionales a nivel declutorio, respiratorio, en cuanto a la articulación de la palabra también, y muchas veces, como ocurre en casi todo lo que es el terreno de la rehabilitación, el abordaje tiene que ser interdisciplinario. En este caso vamos a dar una primera aproximación al tema, porque obviamente es un tema que permite ir en profundidad en cada subtema que se va abriendo, pero simplemente es para presentar, como hacemos siempre y como decimos, la idea a veces es generar más dudas y tratar de que la gente después se interese por ir a investigar más. Como metodología de trabajo, ahora lo que les pido es que tengamos los micrófonos apagados, silenciados. Las preguntas las pueden ir haciendo, los comentarios a través del chat, y después de la presentación vamos a responderlas, ¿sí? O Melina seguramente será quien las responda. Así que bueno, te agradezco, Melina, y te dejo la pantalla tuya para que compartas. Perfecto, Bienvenida. bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Perdón, un segundo. Bien, como habíamos dicho, el tema que hoy nos convoca es la intervención desde fonoaudiología en pacientes con patología oncológica. Bien. En general lo que vamos a hablar en esta presentación es acerca de la intervención en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, recordando en primera instancia que la región de cabeza y cuello es una zona de gran complejidad anatomofuncional, ya que incluye estructuras del sistema nervioso central, del sistema sensorial, estructuras que hacen a la función de deglución, comunicación oral, función endocrina e imagen corporal. Como localización de los tumores de cabeza y cuello se pueden establecer tres grandes zonas donde estos pueden alojarse. Por un lado, pueden ser tumores de cavidad oral, hallándose a nivel de la mucosa bucal, a nivel del paladar duro, en la parte móvil de la lengua, en los 2/3 anteriores de la lengua o en el piso de la boca. A nivel de la faringe pueden considerarse tumores de nasofaringe, de orofaringe, que son los más frecuentes en este caso, tumores en amígdalas o en base de lengua, o tumores de hipofaringe. Con respecto a los tumores alojados en la laringe, se dividen en relación a su altura con respecto al espacio glótico, a las cuerdas vocales.
Entonces así podemos encontrar tumores que sean supraglóticos, glóticos o subglóticos. ¿Qué datos tenemos actualmente en cuanto a la epidemiología? Según datos de la Sociedad Europea de Oncología Médica, los cánceres de cabeza y cuello representan un 4% de todos los cánceres a nivel mundial, con una mayor predominancia en hombres. Como localizaciones más frecuentes destacan los tumores de cavidad oral, seguidos por tumores de orofaringe y tumores de laringe. Como había referido antes, los factores de riesgo más prevalentes en este caso siempre se refiere lo que es el consumo de tabaco, y actualmente las investigaciones también muestran que el riesgo va a aumentar al asociarse con consumo de alcohol. En relación a estos tumores que están apareciendo en pacientes más jóvenes, en general son HPV relacionados, de los tipos 16 y 18, que muestran su mayor prevalencia en pacientes entre 30 y 40 años. Otros factores de riesgo que han sido descritos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la inhalación de partículas relacionadas a la actividad industrial y factores dietéticos como ciertos déficits en la dieta. ¿Cuáles son las opciones que se tienen de tratamiento oncológico? Estas van a variar según las características histológicas del tumor, la localización, su tamaño de extensión y también teniendo en cuenta características individuales del paciente, es que el equipo oncológico va a determinar un abordaje primario con radioterapia o esquemas de quimio-radioterapia o un abordaje de tipo quirúrgico, sabiendo también que estos tipos de tratamiento pueden combinarse, ¿sí? Un paciente puede hacer un tratamiento más bien de tipo conservador, con un esquema de quimio y radioterapia en un inicio, y después requerir una cirugía de rescate, o puede realizarse una resección quirúrgica y luego un esquema de quimio y radioterapia adyuvante. Esta imagen la puse para ilustrar cómo a lo largo del tiempo las terapias y las alternativas terapéuticas han ido encaminándose hacia tratamientos que tengan una mayor preservación de órganos y funciones. Actualmente, con el desarrollo de las terapias biológicas, que son tratamientos dirigidos, que muestran una mayor selectividad por las células tumorales con respecto al resto de las células del organismo, y así tienen menores efectos secundarios. De todos modos, los tratamientos de quimio, radioterapia y los tratamientos quirúrgicos siguen siendo los abordajes de primera línea. Ya sea en relación a la enfermedad o como resultado de estos tratamientos oncológicos, el paciente con cáncer de cabeza y cuello va a tener un importante impacto funcional a nivel de la comunicación, con un impacto o una modificación a nivel de la voz o de la articulación del habla, a nivel de la respiración, de la deglución. Puede tener una alteración sensorial, con modificaciones en olfato o en gusto, y también va a tener cambios en la expresión y la estética facial. Todo esto con sus repercusiones a nivel de la calidad de vida. Dicho esto, como bien resume la licenciada Gabriela Brotzmann, que es una de los referentes en la labor fonoaudiológica en pacientes con cáncer de cabeza y cuello a nivel nacional, objetivos de la rehabilitación fonoaudiológica van a ser la restitución parcial o total de la función alterada por la ablación de la estructura anatómica, y también acompañar al paciente en la adaptación en el uso de nuevas modalidades que quizás van a terminar reemplazando a la función original. Esto con el fin último de ir limitando el impacto que tiene la enfermedad sobre la calidad de vida del paciente. La intervención fonoaudiológica es recomendable desde antes, en la medida de lo posible, desde antes de empezar los tratamientos oncológicos, sea cual sea la modalidad, para poder informar al paciente acerca de los cambios anatómicos y funcionales que pueden estar derivados de ese tratamiento,
y también para poder ir estableciendo e ir orientando al paciente y a sus familiares en lo que va a ser la metodología de rehabilitación. Ahora lo que voy a hacer es una aclaración de ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta luego de los diferentes tipos de tratamientos oncológicos y cómo estos impactan y tienen su impacto funcional en los dominios que antes mencionaba, los cuales generan características y consecuencias que uno debe conocer y también debe poder anticiparle al paciente. Con respecto a la radioterapia, actualmente lo que se utiliza es una técnica de radioterapia de intensidad modulada, la cual limita la intensidad de la radiación al tejido no afectado y lo que provee es una mayor preservación de funciones. De todos modos, los pacientes van a recibir altas dosis de radioterapia y van a presentar algún tipo de toxicidad asociada. Por eso es importante no demorar la intervención fonoaudiológica por el efecto acumulativo que puede tener la radioterapia. Cuando hablamos de toxicidad, podemos hablar de toxicidad de presentación aguda, cuando aparece dentro de los primeros 3 meses de haber iniciado el tratamiento, subaguda, cuando esta toxicidad se instala entre los 3 y 6 meses después de haber empezado el tratamiento oncológico, toxicidad crónica cuando se instala luego de los 6 meses, y también es muy importante conocer que hay toxicidad de aparición tardía, más que nada, como vamos a ver más adelante, con síntomas asociados a disfagia por fibrosis, ¿sí? Acá lo que presento a la derecha son algunas de estas consecuencias que puede haber luego de un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia. Algunas de las más frecuentes las voy a describir con más detalle a continuación, pero no quería dejar de nombrar que el paciente luego de o durante un esquema de radioterapia o quimioterapia puede presentar serostomía, dermatitis, mucositis, se puede ir generando una fibrosis de los tejidos, pueden desarrollarse edemas o linfedemas, el paciente puede presentar alteraciones de la movilidad faringe-laringea, con una disminución en la apertura bucal con trismus, lo cual también puede estar relacionado a la presencia de dolor al tragar, y todo esto impactar en la eficacia y la confortabilidad de la alimentación del paciente. Como había dicho recién, también se puede ir instalando una disfagia de presentación aguda o de aparición tardía. El paciente también puede tener en forma aguda una alteración de la percepción de los sabores, la cual es una consecuencia que tiene una recuperación espontánea en las semanas y los meses posteriores a haber finalizado el tratamiento. Y por último, no quería dejar de mencionar la posibilidad de que el paciente presente una hipoacusia a consecuencia de los fármacos utilizados en la quimioterapia, como el cisplatino, que tienen potencial ototóxico y no debemos olvidarlo. Bien, como he dicho antes, voy a hacer un poquito de énfasis en algunas de estas consecuencias que son más frecuentes luego de los esquemas de radioterapia o de quimioradioterapia. Uno de ellos es la serostomía, que es la sensación subjetiva de sequedad en la boca, y esta es una secuela perdurable, ¿sí? Eso es importante que el paciente lo sepa, porque se genera una atrofia de las glándulas salivales y una vez que se instala la serostomía, esto no va a revertir. Esta alteración va a generar su repercusión a nivel de la articulación del habla por la dificultad en la movilidad lingual, a nivel de la masticación y de la deglución, y va a aumentar la vulnerabilidad a infecciones. ¿Qué recomendaciones podemos dar desde fonoaudiología? Por un lado, el paciente debe mantener una higiene dental y bucal eficiente a fin de limitar el riesgo de infección, y también para ir estimulando la mucosa yugal y la lengua para generar, en la medida de lo posible, la mayor segregación. También debe mantener una hidratación frecuente, y lo que se puede hacer en el consultorio es una estimulación con sabores ácidos, la cual, de ser satisfactoria, el paciente va a poder ir replicando previo a la ingesta. Y también existen aerosoles de saliva artificial que van a ayudar a la lubricación de la cavidad oral,
pero no tienen la acción enzimática y digestiva que sí tiene la saliva natural. Otra de las consecuencias más frecuentes luego de los esquemas de radioterapia y quimioterapia es la mucositis, que se presenta en un 80% de los pacientes. Esta es la inflamación y ulceración de la mucosa oral y faríngea, como se ve en estas imágenes, y es de presentación aguda. Los síntomas van a comenzar aproximadamente 2 semanas después de haber iniciado la radioterapia y pueden continuar durante 4 a 5 semanas luego del final del tratamiento. El paciente va a tener una medicación analgésica y va a realizar enjuagues con colutorios indicados por el odontólogo que le haga el seguimiento. Nosotros también podemos hacer recomendaciones para la ingesta. Por un lado, que el paciente, que la dieta se limite a alimentos blandos de fácil masticación durante esta etapa, evitar lo que sean alimentos secos, evitar temperaturas extremas, principalmente las temperaturas calientes, y también recordar la importancia de mantener una buena higiene oral a fin de prevenir infecciones. En cuanto a la disfagia inducida por radioterapia o quimiorradioterapia, como había anticipado, puede ser de presentación aguda o también de presentación tardía cuando se va generando una fibrosis orofaringea. También está presente en un 80% de las personas con antecedentes de cáncer de cabeza y cuello, tanto los que recibieron tratamiento quirúrgico o los pacientes que realizaron tratamiento con quimio o radioterapia. En relación a la disfagia inducida por radioterapia o quimiorradioterapia, es importante saber que hay altas tasas de aspiración descriptas en estos pacientes, entre un 30 y un 60%, y lo que es muy importante es saber que muchas de estas aspiraciones son silentes por una disminución en la sensibilidad orofaringea, lo cual nos marca la necesidad de realizar evaluaciones objetivas de la deglución en esta población. Los trastornos de la deglución derivados de los esquemas de radioterapia y quimioterapia van a ser más severos en pacientes con tumores orofaringios, supraglóticos e hipofaringios. Y en cuanto a la disfagia de presentación aguda, debemos recordar o tener presente, mejor dicho, que las limitaciones en la ingesta por vía oral dadas por modificaciones en las texturas de los alimentos que van a ser necesarias, ciertas restricciones o también la colocación de vías de alimentación alternativas pueden causar atrofia por desuso. Entonces es importante que el paciente no pierda el seguimiento de fonoaudiología a lo largo de su tratamiento oncológico. En relación a la disfagia de aparición tardía, lo que muestran estudios con video de deglución es que se produce un rango de movimiento laringofaringio disminuido, lo cual conduce a una retención de residuos y también el paciente se observa que presenta una tendencia a aspiraciones silentes. En esta imagen lo que se observa son los residuos que persisten luego de haber realizado la deglución. Bien. En relación a los tratamientos quirúrgicos, se realizan diferentes tipos de resecciones que pueden ser tanto por vía endoscópica o el paciente también requerir de una cirugía abierta con reconstrucción, todo eso de acuerdo a la localización y extensión del tumor. Lo que voy a referir ahora a continuación son algunos de los abordajes que generan un mayor impacto funcional a nivel del sistema estomatognático. Puede ser, por ejemplo, que un paciente con un cáncer en cavidad oral requiera una hemiglosectomía. En este caso se realiza la resección y se realiza una reconstrucción con un colgajo regional o un colgajo libre vascularizado con la consecuente anastomosis nerviosa y vascular. Por lo tanto, la lengua va a recobrar funcionalidad y el paciente va a poder volver a tener una alimentación por vía oral. Cuando este paciente llega a la consulta fonoaudiológica, uno debe realizar una evaluación completa de la deglución, como había dicho antes, que incluya una evaluación objetiva,
y también debemos realizar un examen y una rehabilitación del habla, teniendo en cuenta que la mayoría de los sonidos de la lengua se producen por el contacto del ápice o del dorso de la lengua con otras estructuras de la cavidad oral, y en estos pacientes la inteligibilidad del habla va a estar afectada. Como la lengua recobra funcionalidad, vamos a poder realizar una rehabilitación en ese sentido. El paciente, de acuerdo a la extensión del tumor en cavidad oral, puede requerir una glosectomía total. En este caso, se reconstruye una neolengua con un colgajo microquirúrgico, el cual va a dar volumen, va a permitir que se acerque al paladar duro, pero no va a poseer movilidad propia. Entonces, esto va a tener su repercusión a nivel de la deglución y también una importante repercusión a nivel del habla. En estos casos, el paciente queda con una traqueostomía provisoria luego de la cirugía, y en esa cirugía también se realiza una suspensión laríngea, la cual es muy importante para que no haya un prolapso de la laringe y para disminuir el riesgo de aspiración. En cuanto a la deglución, a nuestra intervención con respecto a la deglución, uno de nuestros objetivos va a ser lograr la mejor propulsión de ese bolo, porque al no tener movilidad la lengua va a estar muy afectada la propulsión del bolo, con lo cual podemos adaptar diferentes posturas, como la postura de China, para lograr una mejor propulsión. A su vez, tenemos que cuidar la seguridad de la deglución, con lo cual quizás tengamos que realizar modificaciones en las texturas de los alimentos, por ejemplo, espesar los líquidos para mejorar el tránsito. Y en cuanto a la rehabilitación del habla, lo que se va a buscar es lograr las mejores adaptaciones, las mejores aproximaciones en cuanto a los puntos articulatorios, dados por el contacto de esta neolengua con las diferentes estructuras de nuestra cavidad oral. Esta es una revisión de personas de la Clínica de Mayo de Arizona, realizada en el año 2014, acerca de los resultados funcionales de las glosectomías totales. Lo que muestran como resultados de esta revisión es que la dependencia de la alimentación enteral a largo plazo en pacientes que hayan necesitado una glosectomía total va a variar entre un 30 y un 44%. La mayoría de los pacientes van a lograr ser decanulados. Ellos refieren entre un 85 y un 95% de los pacientes van a poder ser decanulados, y muchos también van a poder recuperar un habla significativamente inteligible con estas aproximaciones que se buscan en los puntos articulatorios. Pero muchos pacientes también van a tener realizado ya un esquema de radioterapia o quimioradioterapia, o van a realizar un esquema de radioterapia adyuvante, con lo cual va a disminuir las posibilidades de recuperación. Va a ser menos probable en este caso lograr la decanulación y la dieta por vía oral. Bien. En cuanto al tratamiento quirúrgico en el cáncer de laringe, también hay diferentes tipos de abordaje de acuerdo a la localización y extensión del tumor. A grandes rasgos podemos hablar de las cordectomías transorales láseres que se hacen en tumores glóticos, circunscriptos a las cuerdas vocales, donde en este caso se realiza una resección parcial o total de una de las cuerdas vocales, y como impacto funcional esto va a tener una falla en el cierre glótico. Se pueden hacer o se pueden requerir abordajes más amplios, que serían las laringectomías parciales, que pueden ser de tipo horizontal o de tipo vertical. Las horizontales, que se realizan más que nada en los tumores supraglóticos, ya no son tan frecuentes por su importante impacto funcional que tiene, dada esta falla del funcionamiento supraglótico y su repercusión en la seguridad de la deglución. Las laringectomías parciales verticales, cuando se secciona un lateral de la laringe,
Lo que van a provocar también es una falla del cierre glótico con su repercusión a nivel de la voz y de la deglución también. Y la persona puede requerir la resección total de la laringe, una laringectomía total. Esto tiene sus importantes cambios anatomofuncionales que voy a referir más adelante en la presentación, pero limitándonos a los que son las cordectomías y las laringectomías parciales, objetivos de la rehabilitación van a ser, por un lado, a nivel de la voz, optimizar el patrón fonatorio, buscando compensaciones a partir de la aproximación de la cuerda vocal indemne con la banda ventricular contralateral o con un repliegue de mucosa contralateral, buscando que este patrón fonatorio sea lo más estable posible, sin compensaciones negativas que generen un mayor sobreesfuerzo o una fatiga en el paciente, y también acompañarlo en la aceptación de la nueva voz que no va a tener las características previas. En cuanto a la deglución, debemos desarrollar estrategias de compensación y de reeducación para que el paciente pueda mantener una alimentación segura. Bien. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en la evaluación fonoaudiológica en pacientes con cáncer de cabeza y cuello? Como siempre, uno comienza realizando una entrevista donde debemos recabar antecedentes de la enfermedad, del momento del diagnóstico, los tratamientos que ya haya realizado o los que estén próximos a realizarse, y también es muy importante saber qué otras interconsultas ya ha tenido la persona con otros profesionales de salud, teniendo en cuenta que uno tiene que trabajar en un equipo interdisciplinario, donde el paciente, además de su oncólogo o su cirujano de cabecera, tenga un seguimiento por nutrición, por un odontólogo, y también es muy importante, en la medida de lo posible, que tenga un seguimiento por profesionales especialistas en psico-oncología. También debemos hacer una indagatoria sobre la sintomatología específica que presenta el paciente a nivel de la deglución, qué alteraciones puede tener a nivel de la seguridad de la deglución, por ejemplo, si presenta tos o cambios de la voz cuando está comiendo, qué alteraciones puede tener a nivel de la eficacia de la deglución, si ha tenido un descenso de peso, por ejemplo, si refiere que tiene residuos orales. Y también qué repercusiones, y esto es muy importante porque es lo que directamente impacta, y lo primero que se ve como impacto en la calidad de vida, son las alteraciones que el paciente va a tener en la confortabilidad de la deglución. Si ya limita los lugares a donde come, si ya no se siente cómodo alimentándose en público, todo eso es lo que primero el paciente va a referir y también es algo que tenemos que tener en cuenta. No debemos dejar de indagar cuál es la queja vocal del paciente, qué modificaciones ha notado en su voz y qué otros síntomas pueden aparecer asociados a la producción de la voz, como es el caso de pacientes que realicen un sobreesfuerzo o tengan fatiga al hablar, y también preguntar cuáles son las dificultades en la articulación del habla que presentan, si está teniendo dificultades para que lo escuchen o lo entiendan en ambientes ruidosos, para comunicarse ya directamente con sus familiares. Y por último, no quería dejar de destacar que uno debe conocer qué es lo que sabe el paciente acerca de su enfermedad, qué es lo que sabe acerca de los tratamientos oncológicos que va a realizar, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas, y como dije antes, de ser necesario, y si no se ha hecho aún, hacer una derivación a un especialista en psico-oncología. Actualmente se sabe que las diferentes alternativas terapéuticas que hay tienen similares resultados en relación a la sobrevida y al control locorregional de la enfermedad. Por eso las investigaciones han ido orientándose hacia un mejor conocimiento de la funcionalidad y del bienestar del paciente después del tratamiento oncológico. A su vez, en esta población en particular de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, se sabe que los trastornos funcionales y los problemas psicoemocionales derivados de los cambios en su imagen corporal van a hacer que la calidad de vida sea menor,
y muchas veces hasta se considera menor dentro de la población general de pacientes oncológicos. Entonces, uno tiene que evaluar la calidad de vida, y para eso es necesaria una referencia de las percepciones subjetivas del sujeto. Muchas veces lo que se hace, en la mayoría de los casos, lo que se hace es el desarrollo de instrumentos de cuantificación, como son los cuestionarios. Acá lo que tengo son ejemplos de cuestionarios específicamente diseñados para la valoración de la calidad de vida en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Hay varios, estos son algunos de los que se refieren con mayor frecuencia. Uno es el inventario de disfagia de MD Anderson, de la Universidad de Texas, que lo que investiga son aspectos psicosociales de la deglución, a nivel emocional, funcional y físico, y se encuentra validada al español. Otro de los cuestionarios más comúnmente referidos es el cuestionario de la Universidad de Washington, que es muy lindo, es un poco más largo quizás, pero investiga la calidad de vida en 12 aspectos, por lo cual es muy completo, en cuanto al dolor, apariencia, actividad, estado de ánimo, ansiedad, y también se encuentra validada al español. Otro de los cuestionarios más referidos en las investigaciones es el Performance Status Scale, que también investiga aspectos psicosociales del paciente en cuanto a las posibilidades de alimentación en público, a la inteligibilidad del habla y la normalidad de la dieta. También es de muy fácil administración. En cuanto a la evaluación clínica fonoaudiológica, algo a tener en cuenta es que uno principalmente tiene que hacer un estudio general del estado cognitivo del paciente para asegurarnos de que tenemos una vía de comunicación que nos permita una mejor adherencia al tratamiento. Obviamente realizar una evaluación completa de la función motora y la función sensitiva, oral y faríngea. No olvidarnos de realizar una evaluación perceptual de la voz, de aspectos resonanciales de la voz y de la articulación de la palabra. Y si el paciente tiene una buena respuesta motora orofaringia en la deglución en seco y tiene un adecuado manejo de secreciones, se puede realizar una evaluación clínica de la deglución con alimentos, ya sea en pacientes traqueotomizados mediante un Blue test modificado, o en pacientes no traqueostomizados al momento de la evaluación, una evaluación con diferentes texturas de alimentos donde se valoren los parámetros de seguridad, de eficacia, de competencia y confortabilidad de la deglución. Como había mencionado previamente, es indispensable en la evaluación de pacientes con cáncer de cabeza y cuello contar con métodos objetivos, ya sea una FES, una fibroendoscopía de la deglución, o preferentemente una videodeglución. Digo preferentemente porque la videodeglución lo que nos permite es evaluar las alteraciones en la biomecánica deglutoria en las 4 fases de la deglución. Y esto no debe olvidarse, ya que, como había dicho antes, hay pacientes que pueden presentar alteraciones deglutorias que no sean observables en la evaluación clínica, y también porque poder contar con estos estudios que nos permiten observar bien las alteraciones biomecánicas de cada fase de la deglución es lo que nos va a permitir más adelante seleccionar las estrategias de compensación más adaptadas a los requerimientos de ese paciente y armar un programa de ejercicios también que tenga consonancia con esas alteraciones biomecánicas. En cuanto a la rehabilitación de la deglución, habiendo realizado la evaluación clínica e instrumental, se establecerán diferentes estrategias compensatorias adaptadas a cada paciente, las cuales pueden ser pautas de alimentación, modificaciones en las texturas o del volumen de los alimentos, y también diferentes adecuaciones posturales. En este caso se debe tener en cuenta que las modificaciones en la dieta y las vías de alimentación van a ser consensuadas en equipo interdisciplinario entre nutrición, fonoaudiólogo y el equipo médico que haga el seguimiento de este paciente.
En cuanto a las estrategias de reeducación de la deglución, la selección de ejercicios se va a basar en la fisiopatología que presente, lo cual lo vamos a poder ver bien en las evaluaciones instrumentales. ¿Qué ejercicios están descritos para la implementación en pacientes con cabeza y cuello? Los mismos que están descritos y que tienen respaldo científico en la rehabilitación de la disfagia en general, ¿sí? Teniendo en cuenta particularmente ejercicios de movilidad orofacial, los cuales también van a ser beneficiosos para la rehabilitación del habla, ejercicios de movilidad y fuerza lingual para una mejor propulsión del bolo, ejercicios de rango de apertura mandibular, especialmente destinados a las poblaciones con alteraciones en la apertura bucal, las diferentes maniobras terapéuticas, como la deglución forzada, la maniobra de Mendelssohn para aumentar la expulsión laringe, la maniobra de Masako para aumentar la movilidad de la base de la lengua y su contacto con la pared faríngea posterior. Y también está descrita la maniobra de Shakir o el Shakir modificado, como se ve en esta imagen, que en este caso sí hay que tener consideraciones. Si el paciente está traqueostomizado, no serían las maniobras más recomendables en ese caso. Bien, ¿y cuándo comenzamos la rehabilitación? La respuesta sería lo antes posible. En pacientes que estén cursando un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, es importante o es lo que mejor se puede sugerir es que tenga un seguimiento y que realice ejercicios de rehabilitación a lo largo de todo el tratamiento. Y también que tenga un seguimiento posterior. En pacientes que hayan pasado por una cirugía, si, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido resecciones de tumores en cavidad oral u orofaringe, luego de los 7 a 10 días de haberse realizado la cirugía, si el paciente no presenta fístulas ni otras complicaciones, ya va a poder ser referido a fonoaudiología para comenzar los ejercicios de rehabilitación y para comenzar las primeras evaluaciones con alimentos. Estos artículos que presento brevemente son para demostrar cuáles son los beneficios reportados en relación a la intervención temprana por fonoaudiología. Este primer artículo de la Universidad de Texas, que está titulado "Úsalo o piérdelo", lo que se propone es examinar los efectos independientes del mantenimiento de la ingesta oral y de la adherencia a un programa de ejercicios de reeducación de la deglución durante radioterapia o quimioradioterapia en pacientes con cáncer de faringe. Para esto se realizó un estudio retrospectivo con 497 pacientes que cumplían las características. Como resultados y conclusiones, lo que se pudo observar es que al final de estos esquemas de radioterapia o quimioradioterapia, un 74% de los pacientes había podido mantener la ingesta oral, 34% en forma parcial y un 40% en forma exclusiva. Un 58% de los pacientes reclutados informó adherencia al programa de ejercicios, y el mantenimiento de la ingesta oral y la adherencia al programa de ejercicios en forma independiente se pudieron asociar con una mejor dieta por vía oral a largo plazo, es decir, en este caso lo que se valoró fue que el paciente pudiese tener una dieta general sin restricciones, y esto fue significativamente diferente de los pacientes que no habían tenido adherencia al programa de ejercicios o que no habían mantenido la ingesta oral. Y también lo que se pudo observar fue una menor duración de la dependencia a la alimentación enteral en los pacientes que sí cumplieron estas condiciones. Entonces, lo que concluyen los autores es que estos hallazgos ofrecen un apoyo para la derivación temprana a fonoaudiología para comenzar la terapia de la deglución durante el tratamiento con radioterapia o quimioradioterapia. Por otra parte, en relación a los tratamientos quirúrgicos, este estudio de Taiwán del año 2019, lo que se propone es evaluar los beneficios de los ejercicios orales posoperatorios iniciados en forma temprana en pacientes que tenían cáncer en cavidad oral y orofaringe.
Para esto realizaron un ensayo clínico y valoraron los resultados mediante estudio de videodeglución realizada al inicio de la derivación, que es a los 21 días después de haberse realizado la cirugía, y a los 3 meses. Lo que pudieron ver en este caso es que los pacientes que habían realizado ejercicios orales, a lo que se refieren con los ejercicios orales son ejercicios de movilidad, de rango de movilidad labial, mandibular y lingual, y ejercicios de fuerza lingual. Los pacientes que sí habían realizado el programa de ejercicios mostraron en el estudio de videodeglución realizado a los 3 meses puntuaciones significativamente mejores en la escala de penetración-aspiración y una reducción o una menor retención de residuos orales y faringios con respecto al grupo control. Bien. Como había dicho antes, los pacientes que requieren una laringectomía total tienen importantes cambios a nivel anatomofuncional. ¿Por qué? En este caso, al realizarse la resección completa de la laringe, queda una separación definitiva entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior, con una pérdida de la funcionalidad de la vía aérea superior. A su vez, también se realiza una separación, se pierde la encrucijada aerodigestiva y se realiza una reconstrucción de la vía digestiva alta, formando el llamado segmento faringoesofágico, que está constituido por las fibras inferiores del constrictor inferior de la faringe, fibras del músculo cricofaringio y también la primera porción del esófago. El paciente en este caso va a quedar con una traqueostomía permanente. Y esto va a tener sus repercusiones a nivel de la comunicación, de la deglución, de la respiración y del olfato. En cuanto a la rehabilitación de la comunicación, el objetivo para estos pacientes va a ser buscar una fuente de sonido que les permita comunicarse, ya que la fuente de sonido con la que contamos es la producción de la voz a partir de las cuerdas vocales, y estas han sido resecadas. Para eso se cuenta con 3 opciones. Por un lado, la voz electrolaringia, la brindada por un dispositivo externo que se llama laringófono. Este dispositivo lo que provee es una fuente de sonido que se modula con la articulación de nuestras estructuras orofaringias. Por otro lado, lo que se puede utilizar como fuente de sonido es la vibración del segmento faringoesofágico. Y este se puede poner en vibración, ya sea por aire que se inyecta por boca, o por una derivación del flujo de aire pulmonar a través de una prótesis. En cuanto a la voz electrolaringia, lo que le permite la utilización del laringófono al paciente que ha tenido una laringectomía total es la posibilidad de lograr una comunicación rápida luego de la cirugía. Igual, de todos modos, va a requerir un entrenamiento para lograr la mejor precisión articulatoria posible y el mejor acople del cabezal del laringófono al cuello del paciente para evitar los ruidos que se producen cuando este acople no es el más indicado. Ahora voy a mostrar un video de un paciente laringectomizado que se encuentra disponible en internet. Es una persona que cuenta con los 3 tipos de voces alaringias, como se llama comúnmente, a las opciones de comunicación post-laringectomía total, y él lo que busca es asesorar a otras personas que se encuentran en situaciones similares. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hoy es un día de prueba el aparato. Como vemos en este video, él va buscando cuál es la región en la que se realiza el mejor acople para lograr el mejor sonido, y a su vez tiene que ampliar y precisar los sonidos para lograr la mejor inteligibilidad del mensaje.
Por otra parte, como había dicho, la voz esofágica, también llamada erigmofonación, en este caso lo que se hace es inyectar aire desde la boca para poner en vibración el segmento faringoesofágico. ¿En qué se basa la erigmofonación? Es que nosotros vamos a tener la premisa de que el aire se va a poder trasladar de una cavidad de mayor presión a una de menor presión si ambas están conectadas. Entonces el objetivo del entrenamiento va a poder ser lograr la inyección de ese aire al segmento faringoesofágico y poder expulsarlo rápidamente produciendo un tono que se utiliza como fuente sonora. Acá tenemos también el ejemplo del paciente, en este caso haciendo uso de su voz esofágica. Es importante notar en este video cómo el paciente requiere de ir realizando una coordinación entre las inyecciones y las pequeñas producciones que puede ir logrando con cada inyección de aire. Perdón. La que considero primordial, que es la voz esofágica. El laringófono puede ser necesario para algunas personas que en el momento de aprender a hablar con voz esofágica y que en algunos casos tiene la única opción de hablar usándolo siempre. Bien. En este video se nota cómo necesita realizar pausas para lograr las inyecciones de aire. Y también lo que él destaca, y está muy bien que lo haga, es que él destaca los beneficios de la voz esofágica, ya que no requiere del uso de ningún dispositivo externo. Pero también, por su parte, el laringófono va a proveer esa forma de comunicación más rápida y en muchos casos va a ser la única alternativa que tenga el paciente porque las posibilidades de lograr la erigmofonación también van a estar determinadas por la flexibilidad de ese segmento faringoesofágico. Las reconstrucciones no van a ser siempre iguales y ese segmento no siempre va a tener la flexibilidad que se requiere para poder lograr una vibración. Y también cuando el paciente realiza un tratamiento de radioterapia luego de la cirugía, lo cual es muy frecuente, la fibrosis que se genera a partir de la radioterapia también va a limitar un poco, en algunos pacientes mucho, las posibilidades de poder manejarse con voz erigmofónica. ¿Cuáles son los métodos descritos para realizar el entrenamiento de esta voz esofágica? Hay 4 métodos descritos. El más aceptado es el de inyección de consonantes, donde se busca realizar una compresión de aire dentro de la cavidad bucal mientras se articulan consonantes oclusivas, como es el sonido de la P, de la T o de la K. Y cuando este método no resulta del todo eficiente, nos podemos ayudar con otros métodos, como puede ser el método glosofaringio, ayudándonos con movimientos de la lengua y de mejillas que funcionan como un pistón y nos permiten realizar ese bombeo que inyecta finalmente el aire al segmento faringoesofágico, o quizás también darle la indicación al paciente de que realice una deglución de una pequeña cantidad de aire, pero este aire lo que necesitamos es que quede retenido en el esófago cervical unos instantes y que pueda ser rápidamente expulsado y no progrese. En el entrenamiento se trabaja en forma jerárquica. Lo primero que se busca es lograr una inyección sonora, una inyección eficaz. También se busca disociar el aire respirado del aire inyectado, porque uno naturalmente tiene la tendencia a inspirar antes de hablar, que es lo que
uno siempre hizo, pero en este caso uno no debe respirar mientras está inyectando aire, así que se hace un trabajo de disociación en ese sentido. Y una vez que el paciente logra el sonido inicial, se van buscando la producción de diferentes fonemas. En principio, fonemas vocales abiertas, luego cerradas, fonemas oclusivos, como he dicho antes, el sonido de la P, la T, la K, son los que primero y con mayor facilidad se pueden adquirir, y luego ir haciendo diferentes combinaciones de sílabas hasta lograr las primeras palabras con sentido, y también a nivel de la palabra trabajar en orden de longitud y complejidad creciente. Una vez que el paciente ya logra inyecciones que le permitan realizar algunas sílabas en conjunto o quizás hasta un par de palabras en conjunto, también se debe volver a trabajar la coordinación entre la respiración, la inyección de aire y la emisión de sonidos para que el discurso pueda ir teniendo la mayor fluidez posible. Este video es de un paciente que comenzó el entrenamiento de la voz esofágica durante su internación en sede Amenábar, y en este caso está logrando sus primeras inyecciones sonoras. Parte de su rostro se va a ver velado para resguardo de su identidad. Bostezo grande. Grande bostezo. Desenrollo la lengua para adelante. Barro el paladar con la punta de la lengua. Trago. Y ahora directamente atrapo aire con la boca, empujamos con la lengua para atrás y decimos A. Bien, en este caso, como estábamos haciendo las primeras inyecciones, también es importante hacer un trabajo de apertura, de rango de movilidad orofacial, para que tenga la disponibilidad y el espacio para realizar esas inyecciones de aire, teniendo en cuenta que los pacientes suelen tener mucha rigidez de las estructuras. Por último, la última alternativa en relación a la rehabilitación de la comunicación es la voz traqueoesofágica, que se produce a partir de la utilización de una prótesis que se ubica en una fístula creada quirúrgicamente en la pared traqueoesofágica, que permite la derivación del aire pulmonar hacia el segmento faringoesofágico. Como objetivos del entrenamiento va a ser mucho más sencillo en este caso que en el entrenamiento de la voz esofágica, pero a su vez el paciente va a requerir obturar el estoma para que no haya un escape de aire y esa derivación hacia el segmento faringoesofágico se pueda producir, y se debe coordinar esa presión expiratoria con la emisión del mensaje. Los que tenéis cuerdas vocales, que podáis conservarlas. Quienes hablamos con el esófago, que progresemos. Y a los recién incorporados al gremio, o que se incorporen, ánimo y confianza con la voz de prótesis. Bien. Como vemos en este caso, la fonación, el mensaje es mucho más fluido porque se cuenta con la capacidad de aire pulmonar para poder ir realizando estos tiempos de emisión. Pero bueno, ninguna de las opciones, de las alternativas, es mejor que la otra. Cada una va a poder ser mejor o peor adaptada en relación al paciente, y todas tienen sus ventajas y desventajas. La voz laringofónica lo que nos permite es una posibilidad de comunicación con un corto entrenamiento, una voz fluida, pero también es una voz con características monótonas, y muchas veces las prepagas no están en condiciones de cubrir estos dispositivos que presentan un costo relativamente elevado. Por su parte, la voz esofágica es el método de producción de voz alaringia más natural, no requiere de un dispositivo externo ni del uso de las manos, pero sí va a implicar un mayor esfuerzo y un tiempo de aprendizaje que se puede prolongar semanas o meses, y muchos pacientes también requieren ir haciendo un seguimiento años después.
para poder ir manteniendo las mejores características de esta voz. Provee un tiempo máximo de fonación corto y es una voz de baja intensidad, por lo cual hay pacientes que en ambientes cotidianos pueden hacer uso de voz esofágica, pero requieren del uso del laringófono en ambientes ruidosos, por ejemplo. En cuanto a la voz traqueoesofágica, también es de adquisición rápida y nos provee un tiempo de fonación más largo, tiene mayor volumen y permite una mayor fluidez del mensaje, pero requiere de una nueva cirugía para realizar la fístula, donde se colocará la prótesis, requiere de un recambio de la prótesis cada 6 meses, tiene un alto costo, no es fácil realizar el mantenimiento y tiene la posibilidad de complicaciones, ¿sí? La fístula se puede ensanchar o se pueden generar infecciones como candidiasis y el paciente y sus familiares tienen que estar con las posibilidades de poder recurrir a un centro de salud de ser necesario. En cuanto a la rehabilitación respiratoria, recordando que en estos pacientes hay una separación permanente entre vías aéreas superiores y vía aérea inferior, esto al perder la funcionalidad de la vía aérea superior, no va a haber una capacidad de filtrar el aire, con lo cual va a haber un aumento de la sequedad y un aumento de las secreciones, así que es importante que el paciente en su traqueostomía tenga un filtro humidificador, y estos filtros se pueden acoplar a cánulas, y también hay opciones que son acoplables al estoma mediante adhesivos periestomales en pacientes que pudieron ser decanulados. En cuanto a los trastornos deglutorios que aparecen en los pacientes que pasaron por una laringectomía total, estos no son los más referidos en la bibliografía, quizás por la falsa creencia de que porque el paciente no se puede aspirar, no va a tener problemas en la deglución, pero la realidad es que sí, puede tener problemas a nivel de la propulsión del bolo, por una disminución en la contracción y la dilatación del esfínter esofágico superior, o sea, de este segmento faringoesofágico sería, y por una reducción en el movimiento peristáltico de la faringe. También, si se interrumpe la inervación por parte del plexo faríngeo, va a haber una reducción en la percepción del bolo alimenticio. Hay estudios mediante videoeglusión que lo que muestran como signos más significativos luego de una laringectomía total es una reducción en la movilidad de la base de la lengua, también una disminución en la movilidad del velo del paladar que puede aparecer y una disminución de la movilidad del movimiento peristáltico de este segmento faringoesofágico. ¿Qué es lo que está descrito que se puede aplicar como alternativas de rehabilitación de la deglución? Por un lado, la maniobra de deglución forzada, que va a generar un aumento de la presión sobre la pared faríngea y la base de la lengua, y la maniobra de Masako, que va a aumentar el movimiento peristáltico sobre la pared faríngea, y a su vez también implementar técnicas de incremento sensorial para que el paciente pueda percibir mejor el bolo. Hay un estudio que muestra cómo en pacientes que están realizando un entrenamiento de voz erigmofónica, esto también tiene sus beneficios a nivel de la deglución porque se genera una presión intraesofágica mayor. En cuanto al olfato, al perderse el flujo de aire que pasaría por la vía aérea superior, no son correctamente estimulados los receptores olfatorios. Entonces el sentido del olfato difícilmente vuelva a su nivel de agudeza anterior, pero con maniobras voluntarias sí puede estimularse. Una de estas maniobras es la maniobra de bostezo educado, donde buscamos que el paciente logre con un movimiento de mandíbula, con la boca cerrada, y pegando y despegando la lengua del paladar, una presión negativa que genere un flujo de aire en esa zona y permita la estimulación de los receptores. Por último, para ir finalizando esta presentación, ya saliéndonos de lo que es específicamente el abordaje en pacientes con cáncer de cabeza y cuello,
no quiero dejar de hacer una consideración acerca de lo que es el rol del fonoaudiólogo dentro de un equipo de cuidados paliativos. El fonoaudiólogo puede intervenir a nivel de la comunicación, facilitando con tareas de comunicación activa, si es requerido, con la colaboración en el desarrollo de estrategias de comunicación aumentativa alternativa, y también con estrategias para facilitar la interacción entre los profesionales, los familiares y el paciente. También se puede intervenir en el manejo del dolor craneofacial, con movilizaciones pasivas de tejidos orofaciales, con estimulación térmica, ¿sí? Y con el control y el seguimiento de los síntomas de serostomía y de odinofagia. Y también a nivel de la deglución, tratando de que si el paciente está con alimentación por boca, tenga la dieta lo más adecuada posible en cuanto a las texturas de alimentos que puede manejar de forma segura y eficaz, y también el manejo de la deglución de saliva, ¿sí? Entonces, aportes del fonoaudiólogo en el equipo de cuidados paliativos pueden ser desarrollar estrategias comunicativas a partir de las habilidades del paciente para fortalecer su autonomía y sus relaciones socioafectivas, mejorar la confortabilidad, es decir, el disfrute de la alimentación del paciente, y las pautas que se les pueden dar a los familiares para controlar los síntomas asociados a la disfagia, y también intercambiar con los demás miembros del equipo, con el paciente y con su familia, información que puede ser valiosa para la toma de decisiones. A modo de conclusión, algunos puntos que quiero que nos llevemos de este tema es, por un lado, que el cáncer de cabeza y cuello va a presentar un impacto funcional a causa de la enfermedad o como resultado de los tratamientos oncológicos en diferentes dominios que hacen a la labor fonoaudiológica, que la evaluación en estos pacientes debe ser completa, debe ser clínica e instrumental, y también tenemos métodos de valorar la calidad de vida. Todo esto, una evaluación completa, es lo que nos va a permitir establecer los objetivos de rehabilitación. Esta rehabilitación debe iniciarse lo antes posible, en la medida de lo posible con entrevistas pre-tratamiento oncológico, y no demorar el inicio de la rehabilitación. Y por último, recordar que es importante realizar un seguimiento de la calidad de vida a largo plazo, con evaluaciones periódicas y una comunicación fluida entre los diferentes miembros de un equipo y con el paciente y sus familiares, ya sea que este paciente tenga objetivos de rehabilitación o que sea abordado desde un enfoque de cuidados paliativos, ya que poder acompañarlo en mantener su autonomía y su dignidad a lo largo del avance de la enfermedad, quizás es la mejor forma que tenemos nosotros de valorar o de evaluar la eficacia de nuestras intervenciones. Bueno, esta es la bibliografía consultada para realizar esta presentación. Dejo mi mail por si quieren que les envíe los artículos. Puedo hacerlo, no hay problema. Les agradezco a todos por su atención. Y bueno. Muchas gracias, Melina. Realmente muy, muy completo. Me había anotado algunas preguntas para hacerte y las fuiste respondiendo involuntariamente. Por lo menos no a mí especialmente, así que no voy a repetir preguntas. Es interesante porque además estaba viendo que hay gente de otras áreas también, hay alumnos del Instituto de Enfermería, hay exalumnas mías de la facultad también, así que estaba bueno cómo ibas dando algunos tips o algunos ejercicios iniciales, por lo menos como para que se puedan ir manejando quienes tienen menos experiencia con esto. Una pregunta que dejó el doctor Quiero, conociendo la importancia de la participación fonoaudiológica en las etapas tempranas del cáncer de laringe y de los tratamientos de radio y quimio en relación con la mejoría deglutoria, ¿sabes si se está implementando esta práctica en nuestro país o es algo a poder organizar?
No sé si se refiere, si querés, Gonzalo, hacerla en vivo directamente, porque tenés el micrófono disponible. No sé si te referís a que forme parte del equipo, supongo. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Sí, particularmente yo le preguntaba si se sabe si está organizado en algún equipo oncológico de acá de Argentina la participación de la fonoaudiología en etapas tempranas, ¿no? Sí, desde lo que conozco, en el Instituto Rofo, dentro del equipo de cáncer de cabeza y cuello, se encuentran los fonoaudiólogos, ¿sí? Por eso pueden realizar las entrevistas pretratamiento. Apenas el paciente recibe el diagnóstico, ya se hace su derivación a fonoaudiología, entre otras especialidades, y en general, en los lugares donde haya un equipo de cabeza y cuello, también las derivaciones a fonoaudiología son tempranas. La experiencia que tengo es del Hospital de Clínicas. Sería lo ideal que se pueda hacer en todas las circunstancias. Otra pregunta que hay es sobre la rehabilitación del olfato. Si tenés, o podés dar algún consejo, o repetir lo que dijiste en realidad, porque el motivo de la pregunta es que se cortó internet, lo que me dice. Igual les perdón. aclaro a todos que la presentación esta va a quedar grabada en nuestra página en YouTube, así que la disponibilidad incluso para la bibliografía o que puedan acceder, que bueno, más allá de que gentilmente Melina ofreció su mail, eso va a estar disponible ahí en cuanto a las citas. Bien, en cuanto a la rehabilitación del olfato, no hay una alteración específica a nivel de los receptores del olfato, el problema es el flujo de aire que los estimula. Entonces, lo que se puede hacer, por un lado, es intentar una maniobra que genere una presión negativa a nivel de las fosas nasales que permita el ingreso de aire, ¿sí? Eso es lo que se llama comúnmente como bostezo educado, es una maniobra de movilidad con boca cerrada, de apertura y cierre de mandíbula, y también de tracción de la lengua que se pega y despega del paladar, y así se genera un flujo de aire. Otra forma en la que se podría estimular el olfato también sería por vía retronasal, ¿sí? Atrapando aire por boca y tratando de hacer un empuje para sacarlo por la nariz, lo cual también, al estar disociada la vía aérea, no es fácil, pero esas son las alternativas que se tienen para estimular el olfato en estos pacientes. Algunos no lo refieren, hay pacientes laringectomizados que no refieren alteraciones en el olfato, pero otros sí las evidencian con frecuencia. Tenemos otra pregunta también que tiene que ver con cómo elegir si entrenás una voz erigmofónica o con prótesis fonatoria, con qué criterio te manejás o qué preferís. Bien, depende de muchos factores, muchas veces también de factores sociales del paciente, ¿sí? Para que el paciente cuente con una prótesis fonatoria tiene que tener una cobertura que se lo pueda proporcionar y que le pueda proporcionar la prótesis, los filtros requeridos y que sepa que se puede hacer ese recambio en el tiempo requerido. También tiene que, como existe la posibilidad de complicaciones, tiene que ser una persona que pueda acceder fácilmente a un centro de salud, ¿sí? Y también tiene que ser una persona o tiene que estar en un contexto en el que se puedan realizar los cuidados de esa prótesis, porque requiere de una limpieza diaria y requiere, por supuesto, de la atención para poder hacer una rápida consulta ante la presencia de alguna alteración. Entonces, no todos los pacientes serían los mejores candidatos para el uso de una prótesis. Y en cuanto a la voz erigmofónica, muchas veces se intenta, durante el tiempo que al paciente le lleva adquirir la prótesis, por ejemplo, o hay pacientes que se le determina desde el equipo de cabeza y cuello realizar la fístula quirúrgica en el primer acto quirúrgico. Se hace la laringectomía y ya se coloca la prótesis fonatoria. En otros pacientes se realiza en un segundo tiempo quirúrgico. Entonces,
ya en esa etapa en la que el paciente está esperando para poder realizarse esa cirugía, se empieza a entrenar la voz esofágica. Pero también hay pacientes que optan en primera instancia por la voz esofágica, y cuando no tienen los resultados esperables, o esta voz que logran no es satisfactoria, en ese caso se valora la opción de adquirir la prótesis. Bueno, Melina, realmente te exprimimos. Muchas gracias en serio por todo. Realmente muy completo todo. Ahí está en el chat la dirección de nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a la grabación cuando la quieran consultar. Y bueno, les agradezco a todos la presencia, y nos vamos a volver a encontrar seguramente pronto. Gracias y buen fin de semana para todos. Chau.